Segunda de Samuel, capítulo 4. Vamos a ver todo el capítulo, solo son 12 versículos y vamos a ver eso juntos esta noche, aquí lo que está pasando. Voy a repasarlo en un momentito, pero primero vamos a leer. Segunda de Samuel, hermanos, quizás me puede bajar poquito, no sé si es aquí arriba o allá afuera. Está un poquito fuerte. Dice, luego que oyó, 2 Samuel 4, versículo 1, luego que oyó el hijo de Saúl que Abner había sido muerto en Hebrón, las manos se le debilitaron y fue atemorizado todo Israel. Recuerden, Abner era el capitán de Israel, Joab lo mató y dijeron, ups, ahora se murió nuestro capitán. Ahora va a venir David con Joab y nos va a acabar a todos. Entonces se asustan. Y el hijo de Saúl tenía 2 hombres, capitanes de bandas de merodeadores. El nombre de uno era Baaná y el otro Recab, hijos de Rimón, Beerotita, de los hijos de Benjamín, porque Beerot era también contado con Benjamín. Pues los beerotitas habían huido a Gitaim, y moran ahí como forasteros hasta hoy. Estos 2 hombres, cuando dice que eran capitanes de bandas de merodeadores, en versículo 2, eran grupitos de soldados que ellos alimentaban o financiaban el ejército. Ellos iban con su banda de 100, 200 y tomaban villas chiquitas y tomaban todas sus posesiones, sus animales, sus bienes y lo traían para atrás y con esos fondos pagaban a los soldados de Israel. Entonces ellos eran como una parte muy grande de la economía de una nación, todos los ejércitos lo tenían, eran bandas de soldados que iban y hacían eso. Era muy probable lo que Joab también hacía para David, para que ellos pudieran financiar su militar y todo eso. Versículo 4, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Los hijos pues de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el mayor calor del día en casa de Isboset, el cual estaba durmiendo la siesta en su cámara. Y he aquí la portera de la casa había estado limpiando trigo, pero se durmió, y fue así como Recab y Baana, creo que es la manera de pronunciarlo, su hermano se introdujeron en la casa. Cuando entraron en la casa, Isboset dormía sobre su lecho en su cámara, y lo hirieron y lo mataron. Y le cortaron la cabeza, y habiéndola tomado, caminaron toda la noche por el camino del Arabá. Y trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón, y dijeron al rey, he aquí la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Y Jehová, mira lo que dicen, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Están diciendo esto, ya no queda ningún descendiente de Saúl que puede reinar sobre Israel, así que David, ahora tú eres el rey. Ahora ya puedes ser el rey porque todo el linaje de Saúl, ahora quedaba Mefiboset, pero como él era cojo, él no podía ser el rey porque una de las reglas para el rey de Israel es que tenía que guiar el ejército a la batalla. Entonces Mefiboset, siendo cojo, no podía ser rey y el único que quedaba era Isboset y ellos traen la cabeza de Isboset y aquí le dicen, hoy es el día que Dios te ha dado el trono. Entonces David hace una fiesta y les da una posición bien grande en su reino. Miren versículo 9. Y David respondió a Recab y a su hermano Baana, hijos de Rimón, Beerotita, y les dijo, vive Jehová que ha redimido mi alma de toda angustia. Que cuando uno me dio nuevas diciendo, he aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas, yo lo prendí y le maté en Siclag en pago de la nueva.
cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama. Ahora pues no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y de quitaros de la tierra. Entonces David ordenó a sus servidores y ellos los mataron. Si no se dieron cuenta, ya estaba bromeando de lo de la fiesta y de enaltecerlos. Los mataron y les cortaron las manos y los pies y los colgaron sobre el estanque en Hebrón. Luego tomaron la cabeza de Isboset y la enterraron en el sepulcro de Abner en Hebrón. Bueno, tenemos el pasaje, vamos a orar y ver cómo nos puede aplicar a nosotros. Gracias, Señor, por dejarnos otra vez congregarnos. Gracias por darnos tu palabra y poder estudiarlo capítulo por capítulo, Señor. Podemos ver cosas que quizás no habíamos prestado atención antes o no habíamos mirado, pero aún así usted nos muestra ciertas verdades y ciertos principios que son para nosotros, y aún de estas historias podemos ver que tu palabra es importante, tu voluntad es importante, tu tiempo es importante. Y pido que nos ayude, Señor, a aprender lo que hay en este pasaje y aplicarlo a nuestras vidas. En nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Pueden sentarse. Cuando yo estaba chiquito, mi papá, cuando viajaba a las iglesias, les comentaba en la mañana que cuando se hizo misionero, pues viajamos por 12 años a las iglesias a presentar la obra de Argentina y para que las iglesias nos apoyaran. Y para los que no saben, los misioneros no preparan un mensaje cada semana. Como ellos están predicando casi cada domingo en otra iglesia, normalmente tienen 3 a 4 mensajes misioneros y los predican muy seguido. Y mi papá era igual. Entonces, cada vez que íbamos a una iglesia y mi papá predicaba un mensaje o contaba historias que yo ya había escuchado. Por eso soy tan espiritual. Mentiras. Pero había una historia que contaba que nunca se me hacía viejo. Aún que escuchaba y decía, oh, ya, aquí va a decir. A veces miraba a mi hermano, aquí va a decir esto. Aquí va a decir esto. Pero había una historia que contaba que siempre me acuerdo, siempre me hacía reír, siempre la gente le encantaba la historia, y era de él y su romanticismo. O mejor dicho, su anti-romanticismo. El primer aniversario, él y mi mamá vivían en una casa chiquita, aquí mismo en Oklahoma City. Era estudiante en el colegio. Mi mamá se quejaba que tenía una escoba vieja y no tenía trapeador, y para su aniversario mi papá le compró una escoba y un trapeador. Creo que para ese tiempo ya aprendió, ¿verdad? Pero él contaba eso. Entonces, para el segundo aniversario, él dijo, esta vez tengo que hacer algo mejor. Entonces, él fue a la perfumería y él dijo, voy a comprarle un perfume. El perfume es el regalo de rescate para todos los hombres. Si no sabes qué comprar, compra un perfume. Si no sabes cuál le gusta, di que te encantó a ti y por eso se lo compraste. Y ya con eso te salvas. Entonces, bueno, mi papá iba ahí oliendo los perfumes y tiraba y olía y tiraba y olía. Y por fin encontró un perfume que le encantó. Entonces la llevó adelante, la pagó, se la envolvieron, así como hacen en muchos de nuestros países. Llegó ahí con mi mamá, se la presentó toda emocionada. Mi mamá emocionada que tenía un regalo que no era escoba, estaba muy chiquito para hacer escoba o trapeador. Lo abrió, al momento estaba emocionada hasta que miró en la etiqueta que decía desodorante. En tanto que había estado sprayando y sprayando, nunca se fijó que pasó de los perfumes a los desodorantes. Y le compró un desodorante para su aniversario. Ahora, lo que cuenta mi papá es que las buenas intenciones que él tuvo no fueron suficientes.
Contaba en la mañana de una historia parecida de un hombre que se olvidó de su aniversario y contaba en la escuela dominical que se olvidó de su aniversario y por fin en el 10º aniversario se acordó y compró una tarjeta para su esposa y llegó todo emocionado, la firmó y le puso te amo y le entregó la tarjeta y la mujer estaba emocionada que se acordó y que le compró una tarjeta y la abrió y en el momento que la abrió de repente su aspecto de la señora cambió de gozo a ira, que salían fuego de los ojos y de los oídos. Todos los maridos han visto esa mirada. Y se dio cuenta, él dijo, ¿qué pasó? Pensó, quizás le puse feliz aniversario 9 o algo, quizás no era el 10, será equivocado. Y ella miró y dijo, me compraste una tarjeta de feliz cumpleaños. Y ahí contamos cómo un malentendido puede hacerse más grande por algo así. Pero ¿verdad que a veces las buenas intenciones no son suficientes? Uno puede tener buenas intenciones. A veces alguien viene a decirte algo con buenas intenciones, pero la manera que te lo dijeron, en vez de darte buenas intenciones, te lastimó o te hizo sentir mal. Tenemos en este pasaje unos hombres que tuvieron buenas intenciones. Pero sus buenas intenciones fueron algo que no era correcto y perdieron sus vidas. Perdieron sus vidas. Ahora, vamos a ir avanzando en el pasaje y vamos a volver a eso en un momentito. Pero Isboset es el hijo de Saúl. Él ha estado reinando sobre las 11 tribus de Israel por ya 2 años y medio. David tiene un buen tiempo que él está reinando solo sobre Judá. Los 2 ejércitos se han estado peleando. Abner, el capitán del ejército de Isboset, se ha muerto. El ejército de Israel tiene miedo. Y él tiene 2 capitanes que se dan cuenta de que esto ya no va para ningún lugar. Esto de Abner se murió, ya no tenemos esperanza. Los ancianos y la tribu de Benjamín ya está convencido a aceptar a David como rey. Cuanto más ahora va a suceder, si no tenemos a Abner, nosotros no vamos a poder vencer nada. Entonces, queriendo pensar en cómo pueden hacer algo para agradar a su futuro nuevo rey, que sería David, estos hombres deciden hacer algo. Ahora, no quiero tratarlo mucho, pero los primeros versículos nos trata de Mefiboset. Vamos a volver a él más adelante. Pero él también era un hijo de Jonatán, que Jonatán era hijo de Saúl. Entonces Mefiboset es el nieto de Saúl. Pero me recuerden que Jonatán era el mejor amigo de David. Él tenía un hijo. Pero cuando salió la noticia que Jonatán y Saúl habían muerto, la criada está pensando, los filisteos van a venir por esta criatura, porque él está en el linaje real. Y cuando tomaban un trono, tomaban un país, lo que tenían que hacer es quitar todo el linaje real para que no hubiera nadie dispuesto a tomar el trono. Entonces ella en el apuro que sale corriendo con este niño de 5 años, no sabemos cómo lo traía cargado, si en algún animal, si en su espalda, pero se cae de una manera que Mefiboset se lastima y queda cojo para el resto de su vida. Entonces Mefiboset desde los 5 años en adelante se ha quedado cojo. David más adelante se va a preocupar por él y es el único descendiente que queda de la familia de Saúl y David le va a mostrar amor y cariño, pero Isboset es el único que queda que es realmente capaz de tomar el trono. Entonces estos hombres que eran líderes en su ejército, que eran soldados en su ejército, entran en la casa de Mefiboset en el medio del día, cuando él está dormido, descansando la siesta, toman su espada, matan al rey Isboset, le cortan la cabeza y van en camino toda la noche para ir a decirle a David, ¡Woo! Ya no queda nadie de la familia de Saúl.
Isboset está muerto, ya vas a poder reinar sobre toda la nación de Israel, ya no hay enemigos, ya Abner está muerto, ya Isboset está muerto, David va a estar contento con nosotros, ¿se acuerda? Quizás pensando toda la noche, si se imagina, ellos van toda la noche pensando, oye, ¿qué nos irá a dar David? No, pues yo digo que una sola esposa por el rey, por la cabeza de Isboset, no, yo digo que nos da 2. Usen su imaginación un poquito, no sean aburridos. El otro, pues yo pienso que a mí me va a dar la posición que tenía Abner, porque ya que Abner se murió, pues vamos a necesitar líderes en el ejército y a lo mejor a mí me va a dar a mí me va a dar este. Ellos van emocionados pensando que al llegar con la cabeza de Isboset, el que se había declarado enemigo de David, el que había tomado el lugar de David, recuerden, Dios había dicho que David era el futuro rey de Israel. Aun cuando Saúl estaba, Samuel fue y ungió a David para que él fuera el rey. Pero aun cuando Saúl murió y David debía de haber tomado el trono, Abner convenció a Isboset a tomar el trono y el lugar que Isboset tenía nunca le correspondía. Entonces, aún pensando lógicamente, la posición de Isboset era la posición de David y no es la voluntad de Dios que Isboset esté ahí. Porque Dios había apuntado y escogido y ungido a David como rey. Entonces, en todos los sentidos, ellos piensan que han hecho lo correcto. Entonces, llegan con David en el versículo 8 y mira lo que dice. Miren el versículo 8. Dice, trajeron la cabeza de Isboset a David en Hebrón y dijeron al rey, he aquí, la cabeza de Isboset, hijo de Saúl, tu enemigo, que procuraba matarte. Ahora, Isboset no necesariamente procuraba matarlo, pero Saúl procuraba matarlo. Pero como Isboset era rey, como Isboset era hijo de Saúl, ellos automáticamente concluyen que Isboset también era enemigo de David. Ahora, David ya había mostrado mucho perdón. David ya había perdonado a Abner, quien fue el que puso a Isboset, y quienes piensan que David tenía toda intención de también perdonar a Isboset. David no mostró en ningún momento ningún deseo, ninguna intención de ir a matar a Isboset, porque Isboset era hermano de Jonatán, su mejor amigo. David era hijo de Saúl, quien aunque trató de matar a David, David lo respetó, David nunca le quiso quitar la vida, David lloró amargamente cuando Saúl murió. Entonces David no tenía ningún tipo de coraje. Literalmente, inocentemente y de toda verdad, David no tenía ningún sentimiento negativo para con la familia de Saúl. Ahora, eso es raro, pero David así era. David tenía este nivel de madurez, pero ellos llegan pensando que David los va a honrar. Y dicen ahí, si siguen el versículo 8, dice, y Jehová ha vengado hoy a mi señor el rey de Saúl y de su linaje. Dice David, Dios ha obrado. Dios ha obrado por medio de nosotros. Y Dios nos ha usado a nosotros, David, para librarte de Saúl y de todo su linaje. Y ahora por medio de nosotros, imagínenlo, instrumentos humildes del Señor, instrumentos indignos del Señor, por medio de nosotros, David, Dios te ha dado el trono de Israel. Ellos pensaron que estaban ayudando a Dios y a David a cumplir el plan de Dios. Ellos tenían intenciones, sígame, buenas. Ellos saben, David es el que merece el trono, Saúl es el que lo tenía, Isboset lo tomó, y esta obra que hemos hecho nosotros, ellos literalmente sintieron que eran mensajeros de Dios. ¿No sé si vieron hace como 3 semanas en las noticias que había un señor por allá en Virginia o Carolina del Norte que andaba yendo por las calles, en las malls y en las tiendas y en los parques, y donde encontraba hombres con pelo largo, con colitas o con man buns, iba con unas tijeras y se las cortaba. Alcanzó a ser como 25 antes que lo cacharon. Y él decía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre.
Y mencionaba el versículo donde dice que es deshonroso para el hombre dejarse crecer el cabello. Y él estaba sirviendo al Señor, cortándole el pelo a todos los hombres de pelo largo. ¿Quién quiere ese ministerio en la iglesia? Ahora, otra vez. Quizás tenía buenas intenciones, pero no es nuestro deber. ¿Están conmigo ahí? Porque algún loco acá va a decir, ¡qué buena idea! Voy a comprar tijeras. No. Pero algo parecido hicieron ellos, nada más que lo de ellos era mucho más grave. Ellos fueron y mataron a un rey, a un hijo de Saúl, a un hombre que Dios había protegido. Dios podía haber matado a Saúl, a Isboset en el instante que quisiera. Dios podía haber usado a David para hacerlo. David podía haber mandado a Joab que hacerlo. Si Joab pudo matar a Abner, ¿cuántos piensan que Joab pudo matar a Isboset? Pero ellos lo tomaron en sus propias manos. Entonces David dice, yo no estoy contento con ustedes. Entonces versículo 10 dice que cuando uno le da la historia, dice, déjame les cuento una historia. Dice, cuando uno vino me dio nuevas diciendo, aquí Saúl ha muerto, imaginándose que traía buenas nuevas. Yo le prendí y le maté en Siglag en pago de la nueva. Dice, muchachos, vinieron a mostrarme la cabeza. Dice, mira, déjame les cuento lo que le pasó al último que hizo algo así. Dice, vino uno y me contó, murió Saúl y yo lo vi ahí, yo fui, lo maté y pasó esto. Pensando que le estaba dando noticias a David, que David se iba a emocionar y David dijo, ¿cómo en el mundo vas a hacer algo así? Y David lo mató. Ahora en este momento estos dos que habían viajado toda la noche con emoción de agarrar dos esposas, ¿se acuerdan? Ya empezaron a ponerse nerviosos. Ya empezaron a ver dónde estaba la exit sign. Pues con buena razón, porque mira la respuesta. Versículo 11 dice, ¿cuánto más a los malos hombres que mataron a un hombre justo en su casa y sobre su cama? Ahora pues, ¿no he de demandar yo su sangre de vuestras manos y quitaros de la tierra? Entonces nos dice que David mandó sus siervos, los mataron, cortaron las manos y los pies. Eran lo que hacían a los criminales más viles para mostrar que tanto sus caminos como sus obras eran viles y no eran dignos ni de morir con sus manos y sus pies puestos. Entonces muchas veces les cortaban las manos y los pies y los mataban. Y los sepultaban sin manos y sin pies para mostrar que la muerte fue por causa de no tener control sobre sus manos y sus pies. Y David los mató y a Isboset tomó esa cabeza que le trajeron. El cuerpo no nos dice si ya estaba perdido o qué estaba pasado, pero el cuerpo que le trajeron lo tomaron y lo sepultaron junto con Abner, a quien le habían dado una sepultura muy honrosa, y David le mostró todo el respeto a Isboset que Isboset merecía. Entonces ellos murieron, haciendo algo con intención de que Jehová haya vengado hoy a David y de Saúl y de su linaje, y que David, y pensando, Dios nos ha usado a nosotros para darle el trono a David, tuvieron la intención de hacer algo bueno, sin la sabiduría de saber que no era bueno. David no quería la ayuda ni necesitaba la ayuda de asesinos para poder lograr la voluntad de Dios para su vida. ¿Por qué me siga? David siempre había llegado donde él había llegado confiando en el Señor. David nunca había ocupado cosas o maneras crueles o chuecas para subir la escalera para llegar al reinado. ¿Se acuerdan cuando le hicieron rey? Cuando lo ungieron, cuando llegó la noticia ahí, llegaron los otros hermanos a la casa, David ni siquiera estaba ahí, andaba ya cuidando ovejas, él no andaba interesado en buscar algo. Entonces David, cuando Saúl lo quería matar y se presentó la oportunidad en la cueva y se presentó la oportunidad ya de que Saúl estaba dormido y David podía haberlo matado, David tomó el camino alto y David dijo, no, yo no pondré mano a mi rey. Los hombres dijeron, ahí está, Dios te lo entregó, Dios abrió la puerta, Dios te lo dio. La idea de David y el pensamiento de David era esto, yo no tengo que
hacer algo malo para ayudarle a Dios que me saque adelante. Si voy a salir adelante, Dios lo va a hacer. Aunque yo tenga buenas intenciones, yo no voy a quebrar la ley de Dios para hacer algo que me va a ayudar. Nunca lo hizo. Y nunca honró a nadie que lo hiciera. Él confiaba que Dios lo podía librar de todo mal y siempre lo había hecho. Las acciones de estos hombres no estaban basados en un entendimiento. Sígame, las acciones de estos hombres que mataron a Isboset no estaban basados en un entendimiento correcto, ni de la ley ni de la voluntad de Dios. Ni tampoco estaban basados en un entendimiento correcto de los deseos de David para con la familia de Saúl, la cual él respetaba. Ellos tenían buenas intenciones sin entendimiento, y buenas intenciones, escúchame, sin el entendimiento correcto, lleva a algo que puede ser trágico. Por eso te dicen, si alguien está lastimado del cuello muy fuerte o algo y se cae, no los toques. Porque está sensible el cuello. ¿Cuántas veces ha visto un jugador de fútbol americano? Los que somos salvos y que miramos fútbol americano. Que se cae ahí feo y llegan los jugadores. Ellos no llegan a tocarlo y a mover. Nadie lo toca. Le sacan el casco con cuidado. Le atoran el cuello. ¿Por qué? Porque no tienen el entendimiento para saber cómo tratarlo. Entonces, buenas intenciones sin entendimiento correcto puede traer un resultado trágico. Entonces, mejor no meterse. No sabes qué tienes. No juegues doctor. Yo creo que traes esto. Deberías de tomar 3 de estas y 4 y 6 de esas pastillas. Tú no sabes qué va a pasar cuando todos esos químicos que se mezclan juntos. Por eso no es bueno que juegues doctor. Aunque no les gustó ese punto. Porque hay cosas que aunque uno puede tener buenas intenciones, si no tiene el entendimiento correcto, esas intenciones pueden llevar a algo trágico. Y para ellos fue así. Estaban tratando de ayudarle a Dios a cumplir algo que no era el plan de Dios. Ellos no tenían el entendimiento correcto de que eso no era lo que Dios quería que hicieran. David quizás les dijo algo así, tus intenciones fueron buenas, pero lo que hiciste estuvo mal y tus intenciones no excusan tu comportamiento, entonces tienen que morir porque mataron a un hombre inocente. Estos hombres no son los únicos que hicieron algo así a través de la historia. ¿Se acuerdan que Abraham y Sara, Dios les había prometido que iban a tener un hijo? Y ahí tenían una sierva egipcia y Sara vino y con buenas intenciones dijo a Abraham, mira, yo ya estoy vieja, 90 años. A los 90 años las mujeres no tienen hijos, Abraham. No sé si te enseñaron eso en la escuela, Abraham, pero a mí sí. No vamos a tener un hijo ya. Ahí está tu sierva. Entra con ella y el hijo de ella puede ser el hijo de la promesa. Porque Dios te prometió un hijo y pues eso ya fue hace más de 20 años y no hemos tenido un hijo. Entonces, pues hazlo con ella. Y Abraham dijo, ok. Estuvo con su sierva. Nació Ismael. Dios se molestó. Dios dijo, Ismael va a ser maldito. Los descendientes de Ismael van a ser espinos. Porque más adelante, unos años después, Dios le dio un hijo a Abraham y Sara, que se llamó Isaac, que tuvo a Jacob y Esaú, y los 12 hijos de Jacob fueron las 12 tribus de Israel. Entonces las 12 tribus de Israel son descendientes de Abraham por medio de Isaac y luego de Jacob. Pero los descendientes de Ismael son todos los palestinos, todos los que viven en Irak, en Turquía, en Siria, todos los musulmanes que odian a Israel son descendientes de Ismael y de un hombre que tuvo buenas intenciones con su esposa como unos 6,000 años atrás. Todavía el mundo hoy está sufriendo consecuencias trágicas porque alguien tenía
buenas intenciones. Ahora, ¿qué cosas haces tú con buenas intenciones que van en contra del entendimiento correcto de este libro? Porque no fue el único, pudiéramos dar lista tras lista tras lista. Dios le quitó el trono a Saúl porque tuvo buenas intenciones. ¿Se acuerdan lo que pasó? 1 Samuel 15. Dios dijo, llega ahí y llega a donde va el altar, porque va a llegar Samuel, antes que baje el sol, va a llegar Samuel y va a dar el sacrificio. Y Saúl llegó y está esperando a Samuel, y Samuel era mexicano. Llegó a la mera horita, llegó tarde después de lo que Saúl esperaba. Entonces Saúl dijo, no, pues no viene Samuel, no podemos pelear contra ellos sin la ayuda de Dios, tenemos que dar un sacrificio. Y Saúl dio el sacrificio, algo que solo el sacerdote podía hacer. Y Dios dijo, Saúl, yo no puedo usar a hombres así, te voy a tener que quitar el trono de tus hijos. Y tus descendientes no van a poder reinar. Y Saúl pudiera decir, pero Dios, yo tenía buenas intenciones, no hice algo mal, hice un sacrificio para ti. Dios dijo, no importa, esa es obediencia, porque así no trabajo yo. Es importante porque el diablo nos dice esto. ¿Tienes buenas intenciones? Quizás el pastor diría que está mal. No le hagas caso. Quizás la Biblia ahí dice que debes hacer esto o esto, pero tú vas a hacer esto con buenas intenciones y si algo bueno sale de algo, aunque hay un pecadito, pues estás haciendo buenas intenciones, pues va a salir algo bueno. ¿No que pensamos a veces así? Yo sé que no debo de dejar que mi hija vaya al baile. Yo me acuerdo años atrás, una familia en nuestra iglesia se dieron cuenta que sus hijas empezaron a escaparse de la ventana para ir a los bailes. Y la mamá tenía miedo de que se fueran solas y se escaparan y no supiera a qué hora llegara. Entonces les dijo, hijas, no le vamos a decir a tu papá, porque tu papá es muy estricto. Pero si se van a salir, yo quiero saber dónde están y a qué hora vienen. Entonces despiértenme y yo las llevo. Y la mamá se salía, tal hora las llevaba al baile, iba a tal hora, las recogía al baile, las traía para atrás, todo a escondidas del papá. Hace poco tiempo me topé a una. Tiene 4 hijos de 4 hombres diferentes y está soltera. Tenía buenas intenciones. La mamá quería ayudarle porque ella no quería pasar miedo en la noche, que no podía dormir, que dónde están mis hijas. Las intenciones eran de protegerlas. Las 2 quedaron embarazadas antes de los 18 años. Las 2 están sufriendo ahora. Había buenas intenciones. El diablo nos convence que si las intenciones son buenas, justifica. Es una frase que decimos en inglés, se traduce al español también. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios. Si hay un resultado positivo al final, justifica que los medios sean medios chuecos. No. Es un buen dicho, pero no es verdad. Y no es de Dios. ¿Cómo lo estás aplicando a tu propia vida? Muchas iglesias han empezado a hacer esos cambios. Muchos pastores te dirían, nosotros sabemos que la música que tenemos en nuestra iglesia, con las luces apagadas y todo el humo y el rock and roll, y tenemos un hombre acá arriba, let's worship Jesus, ¡woo! Que ni va a la iglesia más que cuando viene así, no tiene ni un pelito espiritual en todo su cuerpo, pero porque canta y toca bonito y la gente le gusta, oh, our worship leader, he just makes me feel so, Entonces ellos saben, eso no es de Dios. Eso no es lo que Dios quiere, ese hombre no merece esa posición. Pero para poder tener más gente, el fin justifica los medios, porque la intención es compartir más del Evangelio.
Y sigue la lista de lo que hacen y lo que hacen. ¿Por qué? Empiezan a bajar el estándar y bajar el estándar hasta que la iglesia parece más el mundo que el mundo. Pero todo es con buenas intenciones. Y puede ser que tu vida llegue a lo mismo. ¿Vamos a mentir? ¿Tenemos buenas intenciones? Pues sí, voy a mentir en mis taxas, pero me van a dar más y puedo dar más a misiones. Voy a mentir para que me den food stamps, pero cuando me dan food stamps voy a poder dar el diezmo con más confianza. Voy a hacer algo chueco con este cliente porque si lo hago así, pues gano más dinero para ayudarle a mis hijos a que puedan salir adelante. Siempre hay una excusa, siempre hay un pretexto. No voy a ir a la iglesia porque tengo ganas de pasar el día en la pulga porque está bien bonito. Pero no se preocupe, en la pulga voy a repartir 2 folletos. Te hace sentir mejor. Pero tú sabes que estás tratando de justificar algo para llegar a otro lugar. Yo no voy a dar mi diezmo porque yo voy a mandar el dinero allá a África para ayudar a los pobres. Yo voy a jugar a la lotería, pero yo nomás quiero ganar para darle mis diezmos para que hagamos ese gimnasio, pastor. Se necesita el gimnasio y la escuela y yo quiero ganar porque el día que yo gane, pastor, usted me va a decir, qué bueno que gana, que jugó la lotería. Habían intenciones incorrectas, pero con una acción incorrecta. La idea es esta. Lucas está aprendiendo ahora en la matemática que un negativo y un positivo es un negativo. ¿Ya aprendieron eso? Sí. Bueno, después les explicamos. Tienes un negativo, la acción incorrecta. La acción incorrecta más las intenciones correctas sigue siendo incorrecto. Entonces, la regla no es tus intenciones. Lo que toma tu decisión no es tus intenciones. Lo que dirige tu intención es el entendimiento de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y si es correcto, lo hago, y si es incorrecto, no lo hago. Mis intenciones, punto y aparte, no tienen nada que ver. ¿Cómo te aplica a ti? Tu matrimonio, tus hijos, tus finanzas, tu servicio a Dios, tu actitud, intenciones no son suficientes. Pues yo la voy a tratar así de mal, pero yo la voy a tratar mal porque yo quiero que agarre el punto de que no trate más a la gente así. No es correcto. Vamos a ponernos de pie.